pedirles perdón a todos porque vivo justo al lado del Panal y hoy ha sido conflictivo la avenida hasta acá y me demoré 45 minutos en una cosa que hago en 6-7 minutos. Entonces me vine acordando bastante del rally. Les cambié un poco la temática porque íbamos a hacer prevención, pero prevención también es cáncer y ustedes ven mucho más que nosotros en pediatría lo que es el cáncer. Entonces ver desde el punto de vista de genética que se puede hacer y cuánto podríamos ahorrarle a la familia en esto de la prevención. Porque no se tiene cáncer uno solo, tiene cáncer toda la familia, diremos, y en los cánceres hereditarios, que es el tema que vamos a hablar hoy, ese 5% a 10% de la población para la familia es el todo, porque hay que ver qué pasó, cómo lo puedo solucionar, y además también como medidas de salud pública, porque si yo tengo un gen, por ejemplo, ya lo vamos a ir viendo más en detalle, pero por ejemplo el gen del KRAS, que es para cáncer de colon, no haría falta hacer la colonoscopía cada 6 meses en todos los familiares, sino decir, bueno, veo si tiene esta determinación génica y a los que tienen eso, que es la susceptibilidad aumentada, sigo controlándolos. Y los que no, los elimino del programa, que a su vez los eliminamos del riesgo, de la angustia y de otros conflictos. Además de lo caro, y hacer ir a un paciente a hacerse colonoscopia cada 6 meses es bastante complicado. Entonces, con un análisis de sangre yo puedo definir si es susceptible o no. Entonces, me parecía también verlo al cáncer desde el punto de vista de prevención. Entonces, desde la genética, nosotros, esto saben ustedes muchísimo más que yo, cómo se da el cáncer. Entonces, los cambios genéticos subyacen a la oncogénesis. Entonces, en realidad, ¿qué pasa en esto del cáncer? Se alteran todas las propiedades de las células. Y cuando nosotros estudiamos la célula, para ingresar inclusive a la facultad y en la escuela, en el secundario decíamos tiene periodos, la S de síntesis, el gap, la interrupción, y dejar algunas células interrumpidas en su trabajo, como las del sistema nervioso central y otras que son mucho más activas. Entonces, ese funcionamiento normal que tiene una célula de síntesis, intervalo, de la estadio 0, que pasa 1 al 2, uno lo altera en la oncogénesis. También se evaden los controles de crecimiento normal, por eso que esta célula alocada crece y en ese crecer impulsa, prolifera tanto que también necesita invasión y metástasis. ¿Por qué? Porque al invadir va proveyéndose de lugares donde hay angiogénesis, o sea, hay nuevos vasos que lo nutren y ahí se convierten en inmortales. O sea, todo este periodo que yo voy culminando después de la síntesis y lo interrumpo, en esta célula se volvió alocado. Esa es la oncogénesis de la cuestión del cáncer. Normalmente la célula se divide a 2 y en esto del cáncer esa división no existe en forma normal. Entonces las nuevas mutaciones se hereden a las hijas nuevas. O sea, yo tengo una alteración, cuando está esa alteración, automáticamente se divide la célula y ya la adquirió. Entonces ya el mecanismo de control se perdió en una sola división. Entonces, cuando una célula se descarrió, por decirlo así, ya muy difícil de someterla, porque al dividirse automáticamente y esta proliferación ya empezó. La alteración de los mecanismos apoptóticos, recordemos que nosotros tenemos una muerte celular programada y esta muerte celular programada no existe y la mejor evidencia es en la genética a nivel general, las manos. Nosotros tenemos membranas de pato, o sea, si agarramos a un niño en las primeras semanas de gestación, las primeras 13 semanas de gestación, y lo podemos observar, tenemos las membranas entre los dedos, por eso que es muy común, tan común que dijimos en la clase pasada, encontrarlas sin dactilia, las uniones de piel, ya está dentro casi de la normalidad. Y muy frecuente, capaz que acá haya alguno, entre el segundo y tercer dedo del pie. Entonces ese mecanismo apoptótico que debería existir no existe. Entonces esa muerte celular programada donde se altera el proceso no ocurre. Entonces se alteró.
se generan estos vasos de irrigación y tenemos la oportunidad de decir que fueron argentinos los que comunicaron la primera investigación sobre vasos sanguíneos y genes. Y ya pudieron hacer el tratamiento a este nivel. O sea, si yo inhibo la proliferación de vasos sanguíneos, limito a la región de estas células alocadas. Entonces no le doy nutriente y no pueden proliferar. Y eso es un mérito argentino. Y cuando yo tengo una célula que ya se alteró, empieza una clona invasiva. Entonces, automáticamente esa célula generó el cáncer. Entonces, ¿cuáles son las bases? Yo tengo las mutaciones de proto-oncogen a oncogen, ¿sí? Aquel que lo está haciendo la previsión, o sea, de acá le saco el pedazo y me dirijo a hacer un cáncer, o los supresores. Son los dos tipos de lesiones en genes que tenemos. Por eso que cuando uno dice, sí, tengo una pareja que es infértil, y uno dice, sí, tiene una translocación equilibrada, ¿realmente será equilibrada? Aparentemente estará equilibrada, pero justo el lugar de clivaje del cromosoma y donde se hace la nueva unión, ¿habrá algún proto-oncogen? ¿Habrá algún supresor y justo se da? ¿Qué me pasó hace poquito? Atiendo a un niño en una de las clínicas que trabajo, en la Reina Fabiola, con un tipo de leucemia. Cuando le hacemos el cariotipo, justo la lesión cromosómica da en la región que es el proto-oncogen. O sea, si no hubiera tenido la translocación cromosómica que era equilibrada, o sea, no le causaba ningún tipo de defecto a él, solamente en su futuro, siendo infértil con abortos recurrentes, él no hubiera tenido cáncer. O sea, hablamos sí de translocaciones equilibradas, pero ese punto de corte ¿afectará alguno de estos sitios? Entonces, tal vez encontremos otra alteración, digamos, bueno, es una pareja infértil y justo ahí esa zona también tenía, entonces podemos decir, acordate que en este sitio puede dar cáncer futuro y hacer un poco de prevención. Entonces, tenemos los proto-oncogenes, que la forma activa es el oncogen. Los genes supresores de tumor, los genes que regulan esta muerte anunciada, los genes que regulan la reparación del ADN dañado, los de inmortalidad celular y los oncomirs, los del RNA. Entonces, oncogen. ¿Qué es un oncogen? Cualquier gen, porque seguimos hablando de genes. Entonces, cuando ustedes tengan la posibilidad, y es lo que tenemos que tratar de luchar como médicos, es no solamente la posibilidad de hacer el diagnóstico génico del paciente para poder asesorar a la familia actualmente, sino que también para poder hacer medicación. Yo puedo hacer una farmacogenética, o sea, indicar directamente el tipo de tratamiento que le corresponde a ese paciente y no estar probando diversas drogas, probando a ver cuál es el programa mejor que le toca. ¿Y esto qué significaría? Un beneficio en la calidad de vida. Entonces, al saber el gen, y si uno hace relación costo-beneficio, parece que uno gasta mucho en un gen. Si ustedes me dicen, ¿cuánto gastarías por hacer un gen? Yo le estaría diciendo entre 13.000 pesos a 20.000 pesos. Pero si yo puedo hacer un tratamiento dirigido, ¿cuánto nos ahorramos? Pero no nos ahorramos solamente el dinero, nos ahorramos el estado de ese paciente que pasa por el vómito, la náusea, el estado general, todos esos y también para decir si este grupo familiar va a tener esa susceptibilidad o no. Entonces la angustia también la sacamos del medio. Entonces, es cualquier gen que codifique una proteína capaz de transformar estas células de cultivo o inducir cáncer en los animales. Entonces, esto que nosotros sabemos que estos proto-oncogenes y oncogenes nos permiten determinar ciertas cosas, también después nos van a servir con estos anticuerpos monoclonales que ustedes están escuchando cada día más, porque utilizamos a una célula con cáncer, una que prolifera indebidamente. Entonces, podemos utilizar para dar calidad, para hacer los tratamientos que ya vamos a ver con los anticuerpos monoclonales que se utilizan.
De los numerosos oncogenes conocidos, la mayoría deriva de células normales, son los protooncogenes. Tenemos una enfermedad, nosotros que observamos bastante frecuente en los niños, que se llama síndrome de Behçet-Wiedemann. El síndrome de Behçet-Wiedemann es un niño que nace con una lengua un poco mayor, una macroglosia, pero no como la del Down, que es relativa, porque tiene hipotonía y cae la mandíbula y sale la lengua, sino esta es una lengua grande, con un onfalocele, o sea, una distensión del cordón umbilical. Unas lineecitas atrás en la oreja que cuando nos ven dar vuelta a la oreja dicen, ¿para qué le está dando vuelta a la oreja? Pero se llaman líneas de Irving y es como la marca registrada del síndrome. Ellos tienen un protooncogen que es en el cromosoma 11. Cuando cliva, o sea, este síndrome se da por una pérdida en ese cromosoma, en el brazo largo, y que cuando pasa eso, justo da cáncer. Entonces el 40% de los niños altera el protooncogen a oncogen y da cáncer hepático y renal. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que estos síndromes de Behçet-Wiedemann están apareciendo ahora con mayor frecuencia por las técnicas de fertilización. Entonces, conseguimos un niño, pero se altera el imprinting, que es una de las técnicas de causa de alteración del genoma humano. Y esto es por la manipulación. Entonces, uno dice, bueno, voy a una técnica de fertilización, pero también tengamos en cuenta que algunas cosas que producimos los humanos a su vez pueden producir lesiones en el genoma. Y una de esas es producir un protooncogen a oncogen. Y por lo general los protooncogenes codifican moléculas estimulantes del crecimiento. O sea, ¿qué hace el protooncogen? Lo que queremos en el cáncer, o lo que quiere la célula del cáncer. Crecer en forma desbordada, no tener control. Y entonces alteran las proteínas, los receptores, las antiapoptóticas y los factores de transcripción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el protooncogen? Lo que hace el cáncer, crecer desmesuradamente. ¿Qué hace el oncogen? Convierte o activa el protooncogen. O sea, le da una manito. Vamos a trabajar en forma indebida. Hace ganancia de función. Y existen al menos 4 mecanismos por los cuales se generan. ¿Cuáles son estas? Mutación puntual. O sea, cuando ustedes lean, estábamos viendo el protooncogen con una mutación puntual, ahora van a tener, o ya tenían idea, de que es el cambio en único par de base. O sea, una adenina por una timina, o una guanina por una citosina. O sea, cambió una sola letra de este abecedario genómico y chao, alteró la función. Y entonces deriva en un producto proteico activo. Imagínense que los humanos tenemos 3.000 millones de pares de bases, que el genoma humano salió $3.000 millones. Entonces, ¿cuántos lugarcitos se puede cambiar ese par de bases? O sea, somos, diríamos, una bomba de tiempo, ¿no? En cualquier momento podemos activar algo por ese solo cambio de base. Entonces, mutación puntual. Entonces, fíjense, un cambio, una T por una A, entonces cambio el aminoácido, cambio la información, chao, codifico para otra cosa. Una translocación cromosómica, como les decía recién, se fusionan 2 genes juntos para producir un gen híbrido y este codifica una proteína quimérica. Entonces, tenemos el famoso ABL-BCR. Entonces, cuando ustedes piden, a ver, ¿dónde está el cromosoma Filadelfia? ¿Qué pasó ahí? Están pidiendo ese pedacito de gen que se juntó con el otro gen y hizo un lío. Activó. Entonces ahí vemos las funciones. Estamos favorablemente en este momento del tratamiento, estamos empeorando, estamos cómo. ¿Y por qué decimos cómo en cada momento? Acuérdense que es permanentemente este cambio, esta actividad celular. O sea, la actividad celular, lamentablemente, en el cáncer no es algo estable, como si yo dijera, le hago un cariotipo a ella para ver algo. Y uno dice, es estable. El genoma siempre es el mismo, no va a cambiar. En el cáncer sí, porque estas células alocadas están cambiando permanentemente. Entonces, la translocación cromosómica.
que ubica un gen regulador del crecimiento bajo el control de un promotor diferente, entonces cambio la actividad. No está el compañero que lo está limitando. El limitante, el controlador, está en otra región. Entonces se perdió. Por esto que uno dice, bueno, tengo una translocación cromosómica equilibrada. Sí, ¿dónde está el controlador? ¿Será que justo cayó en una zona de riesgo? Entonces, un cariotipo. La amplificación, la replicación anormal del ADN. Se trata de la amplificación de un segmento de ADN que incluye el protoncogen. ¿Y qué pasa? Hay numerosas copias de esto, entonces el protoncogen tiene una amplificación de su poder y automáticamente hay sobreproducción y empezó el cáncer. Fíjense que todo es por un sistema de ganancia en este caso. La amplificación del oncogen es la forma más frecuente en el cambio genético más encontrado en los tumores. Porque uno dice, hablamos recién al comienzo, es desmedido el crecimiento. Y estamos hablando de este crecimiento sobredimensionado. Las mutaciones con ganancia de función que convierten protoncogenes en oncogenes son genéticamente dominantes. Y ahí viene esto de la herencia. A ver, el Bedwill-Wiedemann es un síndrome genético de herencia autosómica dominante. O sea, tenemos que pensar que automáticamente cuando diagnosticamos y decimos, es por una translocación, es por un protoncogen, es de herencia autosómica dominante. O sea, tenemos el 50%, como dijimos en la primera clase, de que cada uno de estos hijos, mujer o varón, tengan riesgo de correr con un cáncer. Entonces, la genética acá nos dice, asesoremos, hablemos con la familia. Esto no es de una sola persona, esto es de la familia. Entonces, empecemos a controlar y se pueden. Por eso les digo, si nosotros como médicos bregamos para que las obras sociales, el ministerio, el que sea, nos pueda cubrir esto, estamos trabajando no en uno, en varios. Y entonces, la mutación en uno solo de los dos alelos ya es suficiente para producir el cáncer. No hace falta que tenga dos mutaciones. Una sola, ya. Bien, eso para los proto-oncogenes. Supresor. Supresor es el cáncer de mama, el BCRA. ¿Y qué significa? Los genes supresores de tumores codifican proteínas que de una u otra forma inhiben la proliferación. Es como el soldadito o el policía. Vení acá, tranquilito, quédate, me cuida. La pérdida de la función de supresor, el freno, contribuye al desarrollo de muchos tipos de cáncer, y ya lo vamos a ver. Y hay 5 clases de proteínas que codificadas para genes supresores. ¿Cuáles son? Proteínas intracelulares. Regulan o inhiben la progresión a través de un estadio específico del ciclo celular. Entonces ustedes piden el P16 y el RB, que son todos los marcadores que ustedes van pidiendo. Entonces, si ustedes dicen, me tocó este, es un supresor. No hubo freno en esta región de cáncer. Y ya vamos a ver qué sucede. Receptores o transductores de señales para hormonas secretadas. El tercer grupo de proteínas. Proteínas de control en puntos clave. ¿Y apareció quién? El P53. O sea, este famoso está en el 50% de todos los cánceres. Entonces, pedir un determinante de P53 no es muy específico, ¿sí? Porque está en el 50% de todo lo que podemos ver. No es algo que digamos, para este es lo que quiero. Para ese sí va a decir sí tiene cáncer, pero no me va a poder determinar qué riesgo, qué posibilidades hay. Proteínas que estimulan la apoptosis y las enzimas que trabajan en la reparación del ADN. Entonces, ¿cómo lo heredo? Las personas con mutaciones hereditarias tienen una predisposición para ciertos cánceres. Entonces, cuando yo le voy a pedir al paciente, le tengo que aclarar, ojo, tenés predisposición, no es que lo vayas a hacer. Y estas personas heredan la mutación de la línea germinal en un alelo del gen y una segunda mutación somática que hace progredir la cuestión tumoral. Y el caso más espectacular que tuvimos fue ¿quién? Angelina Jolie. Le dijeron tener una susceptibilidad de
que tuvimos un problema grande porque los que tenían los BCRA vinieron todos a decirse me hago la mastectomía radical, me saco esto, lo otro. Sí, en nuestro caso, en nuestra política de salud es, yo te veo que tenés ese tipo de gen, que es un supresor, pero ojo, estoy hablando de susceptibilidad, no que lo vayas a hacer. Entonces los controles van a aumentar, no es que vamos y saquemos la mama y hagamos radicales, porque si no lo hace. Pero ustedes me podrían decir, bueno, y si lo hace, ¿por qué no saco? Pero mutilo a alguien que yo fácilmente, en vez de hacer la mamografía cada año, le puedo decir, lo hagamos cada 6 meses. Le puedo enseñar a hacer el examen físico. Pequeña tumoración que encuentres, te venís. Pero ¿qué pasó? Ella no se hizo un control de ovarios. La mama la tengo afuera, la tengo en la mano. Y el ovario es silente. Entonces ella ya no quería tener más chicos, listo, le saco los ovarios y más fácil. Entonces hay mayor riesgo. Entonces lo que tengo que saber es que cada gen, dónde actúa y en qué órganos actúa. Entonces lo puedo controlar más fácilmente. El BCRA también actúa en el colon. Entonces cuando yo hago una genealogía, que hablamos de esto de los cuadraditos, circulitos, sí, hay un varón que tiene un cáncer de colon. Y esta mujer con ovario, y acá apareció otra con mama, BCRA. ¿Sí? Entonces ya la genealogía me va diciendo qué tipo de gen tengo que buscar. Y voy a buscar no solamente el BCRA1, sino voy a buscar el 2 también, porque es el que me da colon. Y si hay un varón con cáncer de mama, directamente vamos al BCRA2. O sea, automáticamente me está diciendo la genealogía y el examen físico para qué gen puedo ir buscando. Pero recuerden, susceptibilidad. Entonces, como yo sé que se puede heredar, a los hijos de esa pareja, a los hijos de esa mujer, de ese varón, los estudio. No tener la susceptibilidad, listo, afuera. Y te controlaré, sí, a la edad correspondiente para el cáncer de mama, 45, 50 años. Pero si tenés la susceptibilidad, empiezo antes, a los 20. Lo mismo que para el colon. No tenés susceptibilidad, listo, no hay colon por enema, no hay colonoscopía, no hay pildorita esta que ahora se toma para que haga el control. Listo, no gasto. Y no lo gasto de acá también. Imagínense, no sé si les ha tocado, pero tengo amigos que está llegando la fecha y empiezan, ¿y si no voy? ¿Y si voy? ¿Y si no voy? ¿Y si voy? Es angustiante ir a un examen sabiendo que tenés la posibilidad de hacerlo por otra vía. Y si lo tiene, con más razón, dale, anda y controlalo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Retinoblastoma. Nosotros lo vemos bastante y ustedes van a ver la otra versión. Los niños con retinoblastoma hereditario heredan una única copia defectuosa del gen RB, ¿sí? Y desarrollan tumores en la retina al comienzo de la vida. Entonces, cuando uno ve retinoblastoma y es bilateral, ese es hereditario. El cáncer de mama, que es bilateral y con 35 años para abajo, es hereditario. Entonces, la agresividad me habla de lo hereditario, ¿sí? El esporádico se heredan 2 alelos y cada uno ha sufrido una mutación y es un ojito y es en edad más avanzada. Entonces, son los que empiezan a los 5, 6, 7 años. Entonces, ya me está diciendo cuál de los 2 tipos de retinoblastoma es. Si empezó chiquito, lo vi en un ojo, cuidado con el otro. Automáticamente lo pierden. Si empezó 6, 7 años, listo, ya sé que va a ser solamente en ese ojo. Entonces me va contando este tipo de cáncer, cómo se presenta y la edad. El colon es la primera causa de muerte entre los argentinos. El 90% de los cánceres de colon detectados en estadio 1 tienen resolución. Lamentablemente en nuestro país todos van para el otro estadio, cuando ya es el 90% de riesgo de defunción. Empiezan con las manchas, eso lo saben ustedes mucho más que yo, de sangre oculta o de sangre, la gotita. ¿Por qué no hacer en los hijos de estas personas que ya sabemos que tienen cáncer? En el Hospital Misericordia nos tocó un
casi adolescente fue. 19 años con un cáncer de colon hereditario y tiene su hijito de 2 años. Bueno, papá de 19 años ya falleció, fue agresivo sin más poder hacer nada, terrible. Entonces uno dice, tenía un familiar con cáncer de colon, lo hace él al cáncer de colon, ¿y el hijo? Se asesoró. Si él lo agarró a los 19 años, ¿a qué edad puedo esperarlo? ¿Sí? Entonces, empecemos a pensar, y eso está bueno, agradezco infinitamente que me hayan invitado, el que pensemos con esto de que no es este paciente solo, tengo toda una familia que pensar en cuidar. ¿Sí? Entonces, personas que heredan la mutación en la línea germinal en un alelo APC desarrollan miles de pólipos precancerosos y están expuestos a desarrollar cáncer de colon antes de los 50. ¿Sí? Cáncer de mama hereditario, lo que hablamos. El BCRA1, el BCRA2. Tienen un 60 probabilidades por ciento de desarrollar cáncer de mama antes de los 50. Nosotros vemos a los 35 años aproximadamente. Es bilateral y muy agresivo. ¿Sí? Pérdida de la heterogeneidad. ¿Qué pasó? Puedo heredar la propensión al cáncer si se recibe un alelo dañado de un gen supresor. ¿Qué significa esto? Un alelo solito, ya soy heterocigoto, ya tengo la posibilidad. O sea, no hace falta los dos. Con uno ya tengo la posibilidad de empezar con esto del cáncer. ¿Sí? Entonces, por sí mismo ese alelo mutado no causa el cáncer, pero el alelo normal me está evitando. ¿Qué pasa? Algo que lo inactiva, entonces automáticamente llego al cáncer. Esto sería lo que conocíamos como el segundo golpe. ¿Sí? O sea, yo tengo la predisposición, ya está ahí, latente, hago otra cosa más, termino en cáncer, cáncer de pulmón. O sea, no hace la enfermedad quien quiere, sino quien puede. Por eso que dos que fuman y uno dice, este es chimenea y no le causó cáncer, y yo que estaba al lado, tuve el cáncer. Y bueno, ya venías con la marquita. Que es por lo cual empezó la ley de no al cigarrillo en las entidades públicas, porque en la municipalidad hubo una empleada que por estar en un ambiente viciado, con un colega que fumaba, ella hizo el cáncer y el otro no. Entonces ahí empieza la ley antitabaco en la municipalidad y en todos los lugares cerrados en la provincia de Córdoba. Por esa persona y bueno, termina falleciendo, un cáncer de pulmón. Entonces, no hace el que quiere, lo hace quien puede. Ya tengo la susceptibilidad, viene el otro golpe, pérdida de heterogeneidad, cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hablamos hasta ahora? Oncogenes que tenían un regulador que era el proto-oncogen. Los tipos de mutaciones que estaban involucradas, las translocaciones, las mutaciones puntuales. Entonces, cuando ustedes empiecen a leer estos papers que cada día traen más de genética, digan, mutación, translocación, pérdida de heterogeneidad, la herencia del cáncer. Estoy atento, tengo un riesgo, posibilidad de. ¿Sí? Entonces, yo tengo recombinaciones, estas pérdidas. Yo tengo una información RB y el otro normal, ¿sí? Recombinación RB, fíjense, 1, 1, y lo recombiné allá el 2 con el 1. O sea, ¿qué hubo? ¿Se acuerdan que hablábamos de los isocromosomas, de las inversiones a primera clase? Que eran las alteraciones estructurales de los cromosomas. Bueno, lo reestructuro. Translocaciones, alteraciones cromosómicas. Hay pérdida y duplicación y pérdida cromosómica, no disyunción. Algo pasa en mi sistema y automáticamente tengo riesgo de algo. Por eso que siempre yo cargo mucho y digo, ninguno está sanito, todos venimos falladitos acá. Entonces, no hay perfectos, ¿sí? O tenemos físicamente algo, o en los cromosomas, siempre hay alguna falla. Esa falla es la que nos permite muchas veces sobrevivir. No ser perfectito, nunca. Siempre hay riesgo de algo.
el P53, que decíamos que es el 50%, la alteración se da en el 50% de los cánceres. Es como un sensor para la regulación del punto de control. O sea, ¿qué hace? Detiene a la célula de ADN en la fase G1. Para el gap, no sigas. Cuando ese sensor está inhibido, se da el cáncer. Y favorece la expresión de otros genes supresores de tumores como P21. O sea, siempre está asociado con otro. Para poder determinar qué me está dando, qué susceptibilidad, agarro y empiezo a determinar. Pido P53, P21. Entonces, todos estos sensores del movimiento de la célula. Ve algo, lo detecta, dice, chau, vamos a gap. Vamos a intervalo, no sigas. Entonces, los genes apoptóticos pueden funcionar como protooncogenes o supresor de tumor. O sea, es el controlador. ¿Sí? ¿Qué es la apoptosis? Bueno, esto lo vimos en la facu, que era la muerte celular programada, lo hablamos con la mano. Intervienen varias proteínas, que son las caspasas, que son las que aniquilan estas células. Existen dos vías en la cual interviene la mitocondria como dadora de energía, y la vía extrínseca, donde actúa la radioterapia y la quimioterapia, que es lo que hacemos nosotros. O sea, ¿qué hacemos con la quimio y la radio? Y morite. O sea, sencillamente eso. O sea, estamos aniquilando la célula. Lo que hace la apoptosis por la vía intrínseca. La extrínseca la manejamos nosotros con la medicación. Somos apoptóticos. Entonces, muchas señales incluidas, los errores en la mitosis, el daño al ADN, el exceso de célula, la desencadenan. O sea, una célula que se empieza a desviar es, vamos a morirte. O sea, la trata de reventar a la célula que salió del eje. Muerte celular. Los genes cuyos productos proteicos generan apoptosis se comportan como genes supresores. Por ejemplo, la enfermedad de Codwen con el PTEN. Y ahí recuerden la enfermedad del linfraumenia. O sea, son tipos de cánceres que yo voy controlando en forma hereditaria. Entonces tengo asociaciones de cánceres con muchas lesiones endocrinas, los MEM. Asociaciones de cáncer de cerebro con pulmón, el linfraumenia. Asociación de este con este, el BCRA. Asociación de este con este. Entonces voy observando por dónde va. No, en genética lo que uno trata es reunir. O sea, no, justo le dio cáncer de colon a este y el cáncer de mama a ella. Nosotros tratamos de que todos juntarlo en un síndrome. Por eso cuando vemos el ojito para arriba, la boquita para abajo, los deditos curvos, no decimos, mira, aparece la orejita del abuelo, la boquita de la mamá, sino que decimos, algo es. Y vamos al síndrome, que es una palabra que asusta mucho a los familiares, asusta mucho a la gente. Dice, tiene un síndrome. El ponerle el nombre no cambia la realidad que ellos conocen. O sea, hace poquito una mamá me dice, pero tiene un síndrome ahora. Sí, es lo mismo que tuviste hasta hace recién, que ahora le pusimos un nombre. Ah, ¿no cambia nada? No, tiene nombre ahora. Esto de que uno veía que se esguinzaba, que tenía el prolapso de la válvula mitral y que era un poco flaco y que la piel no le cicatrizaba bien, se llama síndrome de Ehlers-Danlos. O sea, tiene un nombre, pero ya lo tenían en la casa. O sea, no cambia la evolución, le pusimos el nombre. Y las telomerasas, bueno, también están en el telómero. Estas regiones, por la vida misma de apertura y cierre que tenemos en las mitosis, se alteran, se transforman en células inmortales y no envejecen, están permanentes, están eternas. Por eso que cuando uno habla en el cáncer dicen células eternas. La angiogénesis, esto que hablábamos, que tenemos la ventaja de tener a estos investigadores argentinos, porque fueron al eje, no formación de nuevos vasos para irrigar al tumor. Entonces, en la angiogénesis en el tumor, si nosotros pudiéramos evitar la formación de vasos celulares, acabaríamos con el tumor. O sea, es como todo, si no te doy de comer, ¿qué pasa? Sigo flaquito, linda dieta, estoy flaca, hermosa. Pero si estoy comiendo, me nutro y puedo dispersarme por esos vasos sanguíneos. Lo descubrió esto Judith Folkman, y ahí se ve el mecanismo de invasión tumoral. O sea, yo tengo el vaso,
el vaso hace que crezca acá, le da más nutrientes, me corro, me meto, invado y hago metástasis. Entonces, lo que hacen los fármacos es inhibir la angiogénesis. Por eso, si nosotros sabemos que este tipo de tumor aumenta la angiogénesis, directo, farmacogenética. El otro le pongo el sensor, al otro le pongo el supresor, al otro le pongo el protoncogen. Lo controlo. Y hago el fármaco justo para lo que yo necesito. Entonces, ¿cuál es el papel de los carcinógenos y la reparación del ADN en cáncer? Carcinógenos es como cuando uno habla con la mujer embarazada y dice, acá hay teratógenos. ¿Qué es lo que te daña al feto? Los carcinógenos, ¿qué te produce de cáncer? Entonces, los rayos ultravioletas para el cáncer de piel. Los dermatólogos empieza el verano y se cansa de decir, pónganse el protector solar cada 2 horas con renovación, los chicos tienen que usar tal grado. Bueno, protección, son carcinógenos. El tabaquismo, fíjense, no es solamente el cáncer de boca, el cáncer de vejiga, el cáncer de pulmón, la cavidad oral, la faringe. Y uno dice, yo cada vez que voy a un kiosco a comprar algo para mis hijos, tengo 3 hijos chiquitos, siempre veo las cajitas de los cigarrillos. No sé si han visto las últimas fotos. Está el traqueotomizado, está el que no tiene boca casi porque está toda lesionada, está el bebé desnutrido, está el cáncer, y vos decís, y siguen fumando. O sea, ni siquiera la foto, y tengo una amiga que fuma y dice, y yo le pongo un papelito así no la veo. Entonces, hablamos de los carcinógenos y entonces hablemos a la población, esto no sirve. Cuando nosotros hablamos para la mujer embarazada le decimos, ¿vieron el camel? El de camellito, el camello tiene labio leporino, ahí te va a dar labio leporino, porque se sabe que el cigarrillo y gen es una alteración multifactorial, da labio leporino y hendidura palatina. Y siguen fumando. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo trabajar esto de prevención? Le ponen más plata y siguen fumando. Entonces es como difícil. Y ven, sí, uno dice el EPOC. Bueno, no es que me gustaría que les diera un EPOC, pero que se vieron un poco afectadito cómo es la relación de oxígeno, entonces creo ahí que lo van a sentir. Pero bueno, es difícil con el ser humano hacer prevención primaria. La prevención primaria es educar. Y es la parte más costosa en tiempo, no tanto en cantidad monetaria, sino en tiempo. Y siempre terminamos haciendo prevención terciaria, que es incluir al paciente ya con la discapacidad. O sea, el EPOC, ustedes ya lo ven con la mochilita, pero ¿qué hicimos para lograr esa educación a nivel primario? Entonces, ese es lo que tenemos que tratar de ver con esto de prevención. La aflatoxina, los hepatocarcinomas, el virus de Epstein-Barr para la cuestión de las lesiones hepáticas, el Helicobacter pylori para los tumores a nivel gástrico, el asbesto para el pulmón, la radiación ionizante y bueno, cada uno de estos, ¿no? Y uno dice virus, bien, el uso de preservativos. Entonces uno dice, no, pero bueno, no me quiero quedar embarazada, lo uso. Y si me quiero quedar embarazada y tengo relaciones, no solamente es por esto, sino todas estas virosis que van a dar un cáncer. Entonces son carcinógenos. Me pueden preguntar y decir, ¿y el glifosato? ¿Dónde lo metemos? Qué pregunta, ¿no? La cuestión es que el glifosato no causa, o por lo menos hay muchos trabajos donde se lo tiene como algo teratogénico. Para ser teratogénico yo tengo que tener 2 cosas y aprovecharlas. Una, epidemiología clínica. Saber si esto estaba antes o no. ¿Sí? Nosotros estamos creciendo en epidemiología en la Argentina, pero si ustedes empiezan a hacer trabajos y publicaciones, ¿cómo empezamos? En el mundo existe, en Estados Unidos existe, en Europa existe, en África existe, ¿y Argentina? Y nos quedamos ahí. ¿Cuántas veces habrán querido presentar un trabajo con alguna incidencia argentina y dicen, che, ¿y datos estadísticos? Entonces estamos como en pañales. Entonces, para poder decir que algo es causador de algo, tengo que saber cómo estaba antes. Entonces, personalmente, y esto a motivo propio,
Cuando fue lo de Ituzaingó, nosotros agarramos las tablas del ECLAMP. El ECLAMP es un estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas para saber cómo veníamos con las malformaciones. No hubo movimiento. Y también cuando uno delimita Ituzaingó, ¿sí? En el barrio de enfrente no había malformación, en este había toda. ¿El viento cómo hacía? ¿Sí? Porque los teratógenos, acordémonos que somos gen y medio ambiente. No puedo ir a una sola cosa. Y para malformación, yo tengo que tener siempre la misma malformación que se repite. O sea, no me pueden decir, me causa el ojo inclinado y después me dicen la hipospadia y después tengo esto. Cuando se vio lo de la talidomida en Alemania, siempre fue la disminución de la foco medio. ¿Sí? Entonces, cuando quiero hablar de teratógenos y glifosato, estamos medios complicados. Pero sí se vio la relación glifosato y leucemias. Porque sí tenían un registro de leucemia, estaba muchísimo más aumentado. ¿Sí? Pero ahí tenemos otro problema. ¿Y cuánto da la leucemia? Y tenemos una característica de argentino. Cuando uno va y está, supongamos, en el hospital, en la clínica, uno dice, ponele 10 centímetros en los 10 litros de agua. 10 centímetros de lavandina. ¿Cómo hacemos nosotros? Chorrito. Le puse un chorrito. ¿Y cuánto es un chorrito? Fíjense que, y es a ojo, le doy la cuchara y viene con el medidor. Y si hago este chorrito con este chorrito y este chorrito, no sabes el perfume que me quedó. ¿Y cuánto le pongo? O sea, la capacidad científica que deberíamos tener para que el que viene detrás nuestro pueda repetir el procedimiento, no lo tenemos. Y la otra, ¿cuántos de nosotros, me incluyo, hemos sacado sangre sin guante? ¿Y las medidas de seguridad? ¿Y cuántas veces tapamos la jeringa y hacemos ¡tuc! Y no, como hacen los bioquímicos que agarran la mano, tienen una especialidad de sacar, y vos decís, ¡oh, qué bueno! Entonces, todas las cosas que se nos piden para controlar, no las hacemos. Entonces, ¿cómo se maneja esa sustancia? Con las botas, con el barbijo, con los guantes. Y no, si tenemos que ir hasta allá a traer todas las cosas, mejor le echo chorrito, chorrito, chorrito y ya lo tengo. Entonces, cuando vemos esto de los carcinógenos, se nos hace difícil a los genetistas decir cuánto estuvo metido qué. Porque no lo puedo repetir. Y tampoco puedo poner a una persona a decirle, mira, si te pongo un chorrito de esto, quiero ver cuánto te lesionás. Porque es antiético, ahora ya no se puede hacer a eso. En un comienzo, con lo de la sífilis, lo metieron, ¿se acuerdan? A toda la raza negra en las cárceles le decían, si vos tenés esta enfermedad y nos dejas estudiarte, cuando estés sano, estaba la penicilina, no le pusieron la penicilina, nosotros te dejamos libre. No, lo dejaron hasta la tercerización de la sífilis y se murieron ahí. Que por eso cada presidente que asumía de Estados Unidos decía, perdona a los de la cárcel, perdona a los de la cárcel, perdón. O sea, estudiar el nivel de causar daño. No podemos hacerlo para saber cómo son los carcinógenos. Por eso que cuando uno habla de esto, hablamos igual que los teratógenos, con cuidado. Porque recordamos que nosotros somos los difusores de estas patologías. Si nosotros decimos, uy, vivís en el campo y le pegaste el glifosato, no, ojo, porque estamos diciendo de algo que no tenemos cómo controlarlo, ni medirlo, ni si realmente fue o no fue así. Pueden ser muchas cosas. Entonces, esto de los carcinógenos, sí hay muchos estudiados ya por la repetición y lo científico del caso. Entonces, cuando vayamos a hablar, esto también se los pido desde el nivel genético, digamos, y la familia tiene esto porque hizo un carcinógeno, ojo, realmente valorar, saber qué pasó antes, cuáles fueron las dosis, a ver si se repite la misma patología y recién decir, sí, esto puede ser y mandar el rumor. ¿Estamos? Bien, entonces, resumiendo, y lo resumimos así de simple, un agente ambiental lesiona el ADN. ¿A quién lesiona? A la célula normal. Esa célula normal tenía un ADN controlado. Se lesiona porque hubo un fracaso en la reparación. Fracaso porque hubo ganancia, fracaso porque hubo pérdida. Hubieron mutaciones. Se activó el oncogen, alteró el gen de la regulación de la apoptosis o inactivó un gen supresor. ¿Sí?
Esas mutaciones son hereditarias. ¿Por qué? Porque interviene la reparación del ADN, en el crecimiento y la apoptosis celular. O sea, hablamos y nos pasamos hablando un rato de lo mismo. ¿Qué hace todas estas mutaciones? Una expresión génica normal que continúa ¿qué? Una clona, unas células anormales que llevan a mutaciones más adicionales, que llevan a la heterogeneidad, o sea, la pérdida, y que terminamos haciendo una neoplasia. O sea, si van a copiar un cuadrito, si lo van a tener, ese. O sea, resumido todo lo que estuvimos hablando. ¿Vamos? Gracias. Entonces, sí. Preguntas de esto. Es un caso que no de Formosa Chávez tienen siempre el labio leporino relacionado con la pantera. Eso sí se puede. Mira, yo trabajo en Entre Ríos. Trabajo en Entre Ríos y no, la pastera hasta ahora no ha causado ningún daño. El último caso que me trajeron para ver si era real o no era una alteración fémur, facies atípica, y vino la cuestión así, fue por un diario, lo dijeron, uy, estuvieron ahí. Entonces, haciendo una anamnesis, vieron que uno cuando analiza esto, analiza, no sé si el estilo espina del pescado, se hace mucho en mortalidad. Bueno, mi dedicación es malformación, cáncer, muerte y todo lo más feo. O sea, los pacientes dicen, usted no nos da noticias buenas, no. Entonces, en ese análisis de pescado que hacemos, esta paciente había pasado 200 kilómetros de la pastera. Nada. Pero ¿qué tomó el diario? La paciente justo llegó a una estación donde había alguien que era de la pastera y chau, ya lo relacionamos. ¿Entendés? Pero no hay ninguna cuestión específica de la pastera. Y siempre tiene que ser la misma patología repetida. No hay patología repetida y esa facies anormal con fémur corto es una enfermedad autosómica dominante. Nada. Entonces, sí hay clúster, por ejemplo, clúster son genes afectados más frecuentes en ciertas zonas. En Neuquén hay un clúster de labio leporino con hendidura palatina, que la gente de Illinois junto con el ECLAM estudiaron ahí los genes candidatos para labio leporino, y de ahí salieron todos los genes candidatos para el mundo de labio leporino. Así que tenemos un clúster de labio leporino en Neuquén. Y los oncogenes, además de nada, protejan. El protooncogen hace el oncogen. Cada una de estas sustancias tiene una función muy específica. Yo digo que el que nos creó, para el que tenga una creencia de alguien que nos creó, el que nos hizo la evolución, ha sido maravilloso. O sea, día a día uno se puede maravillar de todas las funciones que tenemos. Yo vengo de un curso la semana pasada, por eso vino la doctora Mariana Sinari, para mostrarles todas las técnicas de control molecular y lo que uno puede hacer en laboratorio. Y se habló de la enzima que falta en el síndrome de Morquio. Es un GAX, un aminoglucano. Bueno, un GAX. Lo que puede hacer esa sustancia sin enzima específica es demoledor. Yo voy a decir, esa cosita tan chiquitita que haga todo esto, el acopio de sustancias es impresentable lo que hace. Y con la enzima que ya se logró incorporarla, eso sí, es una enfermedad metabólica, es heredable, autosómico recesivo, es rara, porque también uno podría decir, pagan fortunas por un solo chico, sí, pero cuando vos ves ese chico que de caminar 3 metros en 6 minutos pasa a caminar 60 metros en 2 minutos y lo hace con alegría y saltando, va a decir, vamos que hay que pagarlo. Sale 300.000 pesos por mes, eternamente, toda su vida. Ponerle la enzima, o sea, fíjate qué función tan sencillita que haría esa enzima y que al no estar sería como el oncogen. O sea, ese error, chao, te alteró la vida. ¿Cómo te la altera? Una persona, la paciente nuestra del Hospital Misericordia se llama Juliana. Juliana tiene 5 años, tiene 3 hermanos sanos, altura más alta que yo. Juliana va a llegar al metro de estatura.
va a tener opacidad corneal si no se hacen enzima, va a tener contracturas articulares, camina con el genuvalgo, con problemas óseos, hace cifosis y se va a atragantar con su propia saliva por la macroglossia que va a tener. O sea, se muere asfixiada. Ese es el pronóstico de ella para dentro de 8 años. Con la enzima es un chico totalmente normal que va a hacer toda su vida normal. No va a crecer el 1,60 m, pero va a llegar al 1,20 m porque la lesión ya estuvo. Lo que tenemos que lograr nosotros como equipo médico es que esta enzima, porque la hacen afuera del país, no se le corte. ¿Por qué? Porque vimos que los que se les cortó en la época que no hubo importación, la enfermedad, como había empezado a mejorar, así como mejora, así empeora de rápido. Entonces lo que hay que ver es continuidad en la infusión. Pero vos los ves, y nosotros tuvimos oportunidad de interactuar con chicos que estaban infundidos, y van así, realmente vende lo que tenga para darle al chico. ¿Y esto el gobierno se hace cargo? Sí. ¿Estado? Sí. Con toda la papelería, que cada vez que vamos a llevar un papel dicen, bueno, otro papelito, ¿vieron? Es el cosito del arbolito, pero una vez que ya está incluido ya empieza. Entonces, bueno, son cosas que uno ve. Y en esto del oncogen, uno diría, bueno, si yo tengo la posibilidad, vamos a lo mismo, traspolemos a la farmacogenética, es decir, la mato justo a la que me está causando daño, este mecanismo apoptótico, ahí, chao, se acabó. ¿Por qué hacer pasar a un paciente por todas las cosas? Que también pienso, ¿no? Esto es personal, o sea, no lo... ¿Por qué no hacemos el gen directamente? Lo que está faltando. Si hemos logrado la capacidad de saber dónde está el daño, cuál es la mutación, cuál es esto, el otro, el otro, el otro, ¿qué pasa que no llegamos tan rápido a delimitar y colocar vía estos anticuerpos monoclonales, estos retrovirus, esto, todo lo que estamos enseguida para ver ratito así chiquito? ¿Qué pasa que no llega? ¿Y por qué entra en el de la manipulación genética? Una es esa y otra es la economía. O sea, cuánto cuestión de movimiento farmacológico no va a haber. O sea, te cubre. Pero después no venden encima, ¿no? Exacto. O sea, fíjense, la próxima reunión que nos encontremos, voy a hablar así de chiquitito de lo que es la bioética y genética. O sea, imagínense que yo puedo, estábamos en Brasil, ellos tienen a nivel público el control del exoma. O sea, uno puede pedir y te generan toda la línea, te secuencian todo el ADN público. O sea, imagínense que esto caiga en manos de alguien en el trabajo de ustedes. Que si el doctor Fortuna diga, quiero controlar genéticamente a cada uno y a ver qué posibilidades tiene. Y chao, imagínense que alguno tenga posibilidad de hacer cáncer, susceptibilidad, no lo haga, pero tenga la susceptibilidad, te dicen, vos no entras al ministerio, a la administración pública, porque vas a ser una persona que vamos a tener gasto y no va a ser otra. Entonces, la cuestión ética y la cuestión de lo molecular, que ya está esto, es muy finita la línea. Entonces, que la traspase o no, está también en la moral y en la ética de cada uno. Por eso que cuando uno lee los temas sobre teratogénesis y esto del glifosato, estaban los a favor de la empresa de Monsanto y los no. Tanto así que cuando se fue a hacer la OMS había dicho que el glifosato no era un causador de ninguna patología. Entonces después lo revieron y dijeron, sí, con las leucemias vamos a mano a mano. Entonces cambió el grado de toxicidad. ¿Pero quién lo había hecho? La gente de Monsanto con la gente de OMS. Y entonces uno cuando le pregunta, ¿y vos a favor de quién estás? Y en contra, listo. Toda la bibliografía que voy a encontrar va a ser que hay malformaciones. Por eso siempre en genética hay que leer entre líneas. ¿Quién tiene el incentivo? ¿Quién gobernó esto para saber qué voy a usar o qué no?
Por ejemplo, todas estas terapias sí, pero ¿cuánto es lo realmente beneficioso? ¿Cuántos estudios? ¿Cuánto pasaron? ¿Cuánto fue el grupo? Entonces es como complicado porque es una línea divisoria muy chiquitita que hay ahí. Entonces eso sí lo vamos a ver, todas las posibilidades legales que tiene un estudio. Cuando uno pide un estudio génico, o sea, yo le pido, no pido, mapeame génico, no, quiero que me hagas el CARRAS, y el laboratorio que recibe esa sangre va a pedir el consentimiento informado del paciente solo para ese gen. Entonces, así uno controla que le hagan solo ese gen y que la sangre no pase para hacer otras cosas. ¿Sí? Y en la parte pública, supongamos, pública, privada también, si nosotros nos encontramos con una familia que detectamos esto, que queremos hacer un poco de prevención, ¿qué le podemos ofrecer? Bien, ahí las leyes nos están cubriendo un montón y por eso que esto ustedes habrán visto que yo no solamente digo la parte genética, sino que le meto un poquito de legal también. ¿Por qué? Porque tenemos las enfermedades poco frecuentes, hay una ley. Entonces, de esa ley nosotros nos tenemos que agarrar. De la ley de infertilidad nos agarramos para que nos hagan el cariotipo. Y todo lo que es el síndrome antifosfolipídico y todas las cosas para esto. De la ley de discapacidad para que nos traten y nos rehabiliten los chicos y nos hagan los estudios por el artículo 39. Y de la ley de enfermedades poco frecuentes, ¿por qué? Porque si yo tengo la posibilidad de dar un remedio que exista, como en este caso en Alemania, que es la elosulfatasa alfa, está la ley. Nos va a costar un poquito, pero ¿qué pasa? Hay un ente que nosotros todos aportamos para ese ente. O sea, con nuestro sueldo y nuestros impuestos está para esa cosa que es salud pública, para estas cosas raras. O sea, la plata, estos 300.000 pesos que se va a pagar a Juliana, no sale de un solo bolsillo, que es la obra social. No tienen obra social ellos, pero si lo tuviese no sale. Sale de todo lo que nosotros aportamos. Es como, ¿se acuerdan el problema que había por el impuesto del fuego? Que llega el verano y uno dice, ¿dónde están los helicópteros y las cositas esas? Sale de todos nosotros. Entonces, si sale de todos nosotros, lo tenemos que hacer cumplir. Enfermedades poco frecuentes. Si vos le presentás y le decís, esto me ayuda para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, lo hagamos. Y no solamente que vas a hacer eso, sino que vas a agarrar y vas a disminuir costos que los auditores lamentablemente no siempre son médicos. En las obras sociales o en el Estado quiere reducir gastos. Bueno, no es lo mismo tener un paciente que le estás haciendo colonoscopía o le estás haciendo dosaje de anticuerpos todos los semestres a decirle, este no, chao, no lo estudio más. Entonces, ahí hay un gasto menos. O sea, y supongamos, detectemos un BCRA, ¿cuánto sale la terapia oncológica por mes? 60, 70.000 pesos mensuales, ¿sí? Si pudiéramos hacerlo a nivel público, saldría 680 pesos el BCRA. Se paga 13.000 pesos. ¿Sí? Si lo pudiéramos hacer 680 pesos versus 60.000. O sea, no vemos el arbolito enfrente que es el cáncer, vimos atrás, chao, eliminado. O sea, lo que tenemos que ver es un poquito más allá como médicos, no este que ya está. Mi pregunta era con respecto a las enfermedades prevalentes, ¿no? Que, ¿Sí? Por ejemplo, si una familia que venga con mucho antecedente de cáncer de mama, con cáncer de colon, ¿qué le podemos ofrecer? Bueno, si pero detectamos fíjate, eso? las enfermedades poco frecuentes es uno en 2.500. Listo, entraron todos. O sea, lo tenés ahí. Entonces le podés ofrecer, le decís, bueno, hacemos la genealogía, esta madre lo tuvo a los 30 y pico de años, tiene hija y bueno, vamos. No te lo pueden negar. No te lo pueden negar porque nosotros estamos haciendo prevención. Estamos haciendo asesoramiento familiar. Que te va a costar ir y hacer extrahospitalario y pelearte con uno y otro, pero se consigue. Además uno ya le avisa al paciente, anda y pedí lo que te toca. Y van. Vieron que los pacientes son, cuando quieren, son persistentes. Hola doctor, ¿cómo estás? Bien. Yo tengo una que, hasta que le di el resultado del cariotipo, le dije de acá a 15 días. A las segundas, empezó la segunda semana, o sea, los 10 días empezó.
¿Ya lo tiene? No, faltan 5 días. Al otro día, ¿ya lo tiene? Me llamaste ayer, son 11 hoy. Al otro día, ¿y lo tiene? No. Y así me estuvo llamando hasta el 15 día, 15º día, hasta que le dije, ya está. Ya son persistentes. Y en estos casos, con más razón, porque abarca mucho, o sea, la familia se va haciendo la rueda, te toca a vos, te toca a vos, te toca a vos, y van todos. Son bastante movedizos en estos temas. Y más si uno le dice que la familia, o sea, que a vos te toquen tus hijos y vamos. Entonces, la posibilidad está, la ley está, nos toca a nosotros hacerla cumplir. ¿Vamos? Bien. Nos tomamos unos segunditos, 5 minutitos y volvemos algo así, touch and go. Hacemos.